Entonces, vamos. Hermano, una de las inquietudes que quiero desarrollar ahora es algo relacionado con nuestra relación con Dios. Entonces, practicando el gran mandamiento. ¿Y cuál es el gran mandamiento? El gran mandamiento de guardar relación con amar a Dios con todo nuestro ser. Y vamos a ir viendo algunas cositas. Vamos a ver, dice, la idea es plantear cómo podemos amar a Dios en forma práctica. O sea, tengo una manera de evaluar cómo yo estoy amando a Dios, de qué manera yo puedo de forma práctica saber que mi amor a Dios se manifiesta, que es real, más allá de las emociones, porque de alguna manera sigue, y es muy difícil desarraigar de las personas esa visión del amor basado en las emociones y sentimientos. Hay personas que en las relaciones humanas, entre pareja, entre padre e hijo, en general, el amor está basado en cuestiones que siento amor, y muchas de las personas toman decisiones basadas en el siento. De hecho, ya no siento lo que sentía antes. Algunas personas se divorcian porque te dicen que ya no sienten lo que sentían antes. O sea, basado en el sentimiento, la emoción. Y eso es fuerte. De hecho, no siento hacer esto o no siento aquello. Y las personas digamos, terminan una relación o la reconstruyen basado en cómo se sienta. Pero sin embargo, cómo es, y lo he dicho muchas veces ya, insisto en reiterarlo para si de alguna manera ustedes puedan caer en esto, en que si usted hace un análisis de poder de Corintios 13 y ven la definición que hace Pablo del amor, usted se va a encontrar con que el amor está definido en base a verbos y los verbos indican acción. Entonces aquí el capítulo 14 de Juan es el único capítulo que habla 4 veces, de hecho es muy difícil encontrar esto, sobre qué significa amar a Dios. Entonces vamos a ir viendo algunos textos que lo vamos a ir analizando después. Y si me amáis, guardad mis mandamientos. Bueno, el anterior era Juan 14:15. En Juan 14:21 Jesús persiste, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Tajante, ¿ah? Claro, directo. El que tiene mis mandamientos, o sea, los tiene, los conoce y los guarda, no solamente los conoce, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré en él. Después en Juan 14:23-24 entra en dos facetas, el amor y no amor. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, el amor se manifiesta en guardar la palabra. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Hay promesa detrás de esto. O sea, interesante porque detrás de la palabra hay una promesa. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que había oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, el amar a Jesús es amar a Dios. Eso está diciendo. Entonces aquí dice, lo plantea de forma positiva, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, la evidencia del amor que una persona le puede tener a Dios o me tiene a mí, Jesús dice, es guardar mi palabra. Eso no se trata de emociones ni sentimientos que son totalmente válidos. No estoy descalificando las emociones y los sentimientos. Los sentimientos acompañan el amor, pero no son el amor. El amor también se manifiesta a base de sentimientos emocionales. Las emociones y sentimientos nos las dio Dios, por lo tanto no son aberrantes ni son negativas, pero no fueron dadas por Dios para determinar decisiones ni para validar cosas. De hecho, las convicciones están por sobre las emociones, pero las emociones son válidas. De hecho, Dios es un Dios emocional. La Biblia dice que Dios se irrita, que Dios se alegra, que Dios se goza con nosotros. Son emociones, pero las emociones de Dios son santas, como deben ser las nuestras. Entonces, en ese contexto, negar que somos seres emocionales y que las emociones nos fueron dadas por Dios es una aberración también, porque podemos irnos al otro extremo y decir que las emociones son malas. No, las emociones no son malas, las emociones son parte de cómo Dios nos hizo. Y si la Biblia dice que todo lo que hizo Dios es bueno. Por lo tanto, yo no puedo crear una teología diciendo que una persona que las emociones de una persona son malas. Vivir en emociones no es bíblico, sino que uno tiene que vivir por convicciones. Entonces Jesús, cuando le plantean en su estado emocional cómo se sentía en ir frente a la cruz, decía, yo no quiero ir, pero voy a ser obediente a Dios, porque eso es el propósito de Dios. O sea, Jesús se puso sobre las convicciones
puso la cruz sobre las emociones, de cómo se sentía él en el instante frente a la cruz. Él lo dice cuando está orando. Si Padre, si tú quieres, pase de mí esta copa. ¿Verdad? O sea, es una cosa complicada. Bueno, no vamos a entrar en el análisis, pero nosotros también podemos tener muchas emociones que nos pueden estar embargando, pero esas emociones no pueden estar por sobre la palabra de Dios y la obediencia a Dios. No es fácil. Yo no me estoy parando de la situación, no es fácil, porque algunas veces las emociones son muy fuertes y las emociones son muy determinantes porque afectan nuestro ser y algunas veces son invalidantes. De hecho, hay algunas personas que bajo la acción de las emociones quedan invalidantes. Entonces aquí tenemos elementos que vamos a tratar. Entonces, Marco plantea la gran comisión, o el gran mandamiento, perdón, basado en cuatro elementos. Normalmente en Marco y Juan son los únicos que plantean el gran mandamiento. Pero en el caso de Mateo y Marcos son los únicos. Mateo no añade la fuerza, dice, amarás al Señor tu Dios, es un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. O sea, hay un mandamiento de amar a Dios con todo nuestro ser, con todo, con todo. Y aquí empieza la gran disyuntiva, y quiero plantear algunas cosas a ustedes. La palabra evangelismo o evangelizar no son parte del lenguaje bíblico. De hecho, la gran comisión se refiere a ser discípulos. O sea, nosotros decidimos crear esas palabras para señalar una acción, la acción de llevar el evangelio a otras personas. Pero la palabra evangelizar no es bíblica, como tampoco la palabra Biblia es bíblica. ¿Verdad? Son palabras que tomamos para poder definir cosas, que son válidas, porque son definiciones, no son... Entonces, de hecho, la gran comisión se refiere a ser discípulos. Solo dos evangelios se refieren a la gran comisión, Marco y Mateo. El evangelio de Marco dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso dice Marcos. Claramente dice que hay que ir, dice, o sea, tomando las palabras que dijo Jesús, porque estas palabras que están aquí, Marco las toma de la declaración de Jesús antes de ascender, antes de despedirse de sus discípulos. Es una comisión que tiene un carácter de mandamiento, porque es una ordenanza, es una orden, porque no es una sugerencia. Y ahí empiezan los problemas con los creyentes. Hay creyentes que creen que muchas de las palabras que están en la Biblia son sugerencias. La gran mayoría de las palabras de Jesús son mandamientos, son ordenanzas, órdenes. El Evangelio que dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El predicar el Evangelio es las enseñanzas de Jesús, el ministerio y enseñanzas de Jesús. O sea, que dice todo lo que involucra Jesucristo. Usted sabe que el Evangelio es buena nueva, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Lo dice aquí? ¿No dice de qué será salvo? Bien. Estas palabras han determinado en algunos creyentes que evangelizar se refiere a la urgencia de evitar que las personas sean condenadas. No dice específicamente a qué, pero se entiende que serán condenadas al infierno. O sea, libradas del infierno. La mayoría de los predicadores hablan de la urgencia, usted es responsable de que la gente se vaya al infierno, porque no, y generalmente ponen una carga que no es bíblica, pero que hacen responsable a las personas, no importando tanto si esta persona establece o no una relación personal con Dios, si lo ama conforme al gran mandamiento. Aquí la meta no es si la persona llegará a amar a Dios o no lo va a llegar a amar, lo importante es que se libre del infierno. Y para eso hay que hacerlo que conste que esta persona declara recibir a Jesús y aceptar la salvación que Cristo le da. De ahí ya no importa más, está en el cielo y no importa ni una otra cosa. Es la meta por excelencia, siendo que no es esto, dice que hay que ser discípulo o predicar el Evangelio. El que cree será salvo. Paso. Por lo tanto, el Evangelio no se trata de dar a conocer el Evangelio de Jesucristo, su mandamiento y enseñanza, sino más bien tratar de a través de una conversión declarar que se recibe a Jesucristo, librarlos de la condenación del fuego eterno. En eso consiste lo que nosotros observamos. Por favor, esto no es una crítica, no es una descalificación, es lo que observamos, en lo general. ¿Verdad? La meta es que la persona tenga una declaración de fe que lo libre y que su nombre esté escrito en el libro de la vida y que lo libre de cualquier cosa. ¿Verdad? Pero la Biblia es un todo, la Biblia
Para entender la Biblia, la debemos entender por la Biblia y no podemos sesgarnos a otros aspectos de la Biblia que son tan importantes porque nos pueden llevar a error. O sea, es importante que las personas crean que Jesucristo es el Señor, que crean que Dios lo mandó. Y eso es algo, por eso Marcos insiste en que nosotros tenemos que pedir, el que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. ¿Será salvo de la condenación eterna o será condenado? Generalmente esto tiene que ver con una relación con Dios. Perdón. La pregunta que nos podemos hacer es si con una declaración de fe bastará para ser salvos de la condenación eterna, ya que la Biblia enseña que personas que eran supuestamente seguidoras de Jesucristo y que incluso fueron usadas para hacer milagros en el nombre de Jesucristo, en el día del juicio son rechazadas por el mismo Jesucristo. Y esto nos complica. Voy a leer, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por favor, ponga atención a eso, porque hacer la voluntad de mi Padre es equivalente a amar a Dios, según lo que leímos anteriormente. Dice, el que me ama guarda mis mandamientos, el que no me ama no guarda mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, ahora dice, no todo el que me dice Señor, Señor, o no todo el que está involucrado religiosamente, o que tiene conocimiento de la palabra de Dios, o que participa en un culto, o que clama, o que alaba, todas las posibilidades que usted pueda creer en cuanto a referirnos a Dios, dice, no todo aquel que hace eso entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué día? El día de que nos presentemos ante Dios. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Están preguntando ellos, ¿no hicimos esto? O sea, ellos están preguntando porque dice, hey, ¿acaso esto no nos hace merecedores de estar contigo o de ganarnos el cielo? Ahora, si usted lee atentamente, son todas actividades espirituales trascendentes, de mucha importancia. De hecho, dice, profetizamos. No dice que las profecías eran falsas. Dice, profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. O sea, que lo hicieron. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, vivieron milagros. O sea, gente que fue usada por Dios de distinta manera, pero el que no contaba con la aprobación de Dios. Qué cosa más compleja. A mí me da miedo y a mí. O sea, seamos honestos, o sea, yo soy una persona que sirvo a Dios y que he participado en todas esas cosas que ahí aparecen. Y lo más terrible que pasaría es que Dios me reprobara. Entonces, pero ahí no es una reprobación al antojo. ¿Verdad? Dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. O sea, la cara es que son hacedores de maldad. Entonces, lo interesante, y es lo que yo planteé muchas veces en la iglesia, y que fue para algunos una revelación, pero también fue una cosa complicada para mí. Porque cuando usted le pregunta a un creyente, ¿usted conoce a Cristo? Él te dice, yo conozco al Señor. ¿Importa eso? Según esto no importa. ¿Importa que tú conozcas al Señor? Es lo que yo me pregunto. ¿Importa que tú conozcas al Señor? Aparentemente no importa que tú conozcas al Señor. No es trascendente. ¿Qué importa? Que Él te conozca a ti. Que Jesús te conozca a ti. No que tú lo conozcas a Él. De hecho, la Biblia insiste mucho en algo que nos saca de mérito, nos quita mérito. Y que eso que la Biblia insiste mucho que nos quita mérito. Que no es una iniciativa de nosotros ir a Dios. Dice que no es que tú me buscaste a mí, yo te busqué a ti. O sea, Dios observó el corazón de las personas porque la Biblia insiste en que los ojos de Dios están atentos en la tierra por si alguien clama a Él y desea conocerlo. Y dice que los ojos de Dios contemplan toda la tierra. Entonces Dios está esperando una reacción de un reconocimiento, de una necesidad o reconocimiento de necesitar de Dios, y Dios mueve, y Dios lo empieza a buscar, Dios busca a las personas. De hecho, en la práctica y en la realidad, nunca sabremos, hasta el día que nos convertemos ante Dios, cuántas cosas y hechos sucedieron alrededor nuestro para que en un momento dado nos encontráramos con Dios. Quizás a cuántas personas movió Dios
ángeles y cuántas circunstancias propició Dios para que nosotros podamos tener un encuentro con el Señor. Porque la iniciativa es de Dios, no nuestra. No hay jactancia en nosotros, no hay orgullo en nosotros. Tenemos que tomar una actitud como la de Pablo, miserable de nosotros. Gracias, Señor, porque tú me miraste y porque me escogiste, bien hecho mi madre, y todas esas cosas que podemos declarar. Pero una de las cosas que debemos tener en claro es que nunca ha habido iniciativa humana en las cosas. Siempre ha sido Dios el que ha tomado la iniciativa. Entonces, Dios dice que yo no te conozco. Pero los otros dicen, pero nosotros sí te conocemos, dicen, porque nosotros echamos fuera demonios en tu nombre e hicimos milagros. ¿Acaso no hicimos eso? Entonces Jesús dice, apartado de mí, hacedor de maldad. Nos pone una situación bien complicada. Entonces me pregunta, no basta con declarar que yo soy, que Jesús es mi Señor y Salvador, porque dice aquí, no todo el que me dice, Señor, Señor. Bueno, vamos un poquito más. Sabemos que la palabra evangelizar no está en la Biblia, pero no es antibíblica. Y que se usa para dar a señalar la actividad de dar a conocer el Evangelio de Jesucristo, que es lógico. Evangelizar significa dar a conocer el Evangelio. Bueno, ahora esa palabra la usan para todos, de repente en esta nueva idea, en el diario que hay ahora en el mundo, también usan, vamos a evangelizarlo y suena como, porque la palabra evangelizar significa entregar las buenas nuevas no sé si a quienes no lo conocen y que para la mayoría de los creyentes consiste en llevar a las personas a declarar que reciben a Jesucristo en su vida para ser librados de la condenación eterna. Eso es para muchos evangelizar. Hay que sacar a las personas del infierno y llevarlas al cielo. Y hay que hacer que acepten a Jesucristo independiente lo que va a pasar con ellas. Independiente si van a cumplir los mandamientos, independiente si van a amar a Dios, independiente de eso. Las personas tienen que salir del infierno. Entonces ahí nos cuestionamos si Mateo plantea la gran comisión poniendo el énfasis en llevar a las personas a que se hagan discípulos de Jesucristo. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios se mandado. O sea, enseñándoles a guardar los mandamientos de Dios. Podemos ver que el hacer discípulos no es un énfasis en los creyentes, ya que solo busca librar a las personas del infierno. De hecho, algunos enseñan que no importa la clase de vida o relación que vaya a tener con Dios o con Jesucristo, con Dios y Jesucristo en el futuro, el haber recibido a Jesucristo los hace salvos y es lo único que importa. Sin embargo, sabemos que por el propio Jesucristo que esta afirmación no es una mentira. Jesús dice, nunca os conocí, o sea, sí importa. Apartado de mí, hacedor de maldad, sí importa. El amar a Dios conlleva salvación. O sea, ¿puede un creyente tener una vida tan de poca trascendencia en cuanto al amor a Dios? Nos preguntamos en nuestro ser si amamos a Dios, cuánto le amamos y de qué manera ese amor se refleja. ¿Somos realmente personas que amamos a Dios o somos personas eh, que nos beneficiamos con esta relación con Dios y solamente nos interesa el vivir el día a día ajeno a Dios? Hay personas que no, Dios no está presente durante todo el día en su vida, solamente está presente los fines de semana, o solamente está presente cuando tienen dificultades, cuando están pasando momentos difíciles. Pero el amor a Dios es algo, es una orden, y dice que debemos amarlo con toda nuestra fuerza, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser, con todo, involucrado en todo. O sea, si involucra todo, involucra toda nuestra actividad, involucra todo nuestro ser, involucra lo que hacemos, involucra nuestra actividad diaria, involucra nuestra economía, involucra nuestras relaciones laborales, familiares. O sea, el amar a Dios está en todo, el amar a Dios es lo más importante. Y Jesús, en los diálogos que tiene con los fariseos, llega a insistir que eso es lo más importante. De hecho, un fariseo llega a declarar que
El amor a Dios es tan importante que está por sobre cualquier otra cosa y sobre cualquier ofrenda que se pueda dar. El amar a Dios, por sobre todas las cosas. Pero nosotros estamos llenos de actividad, llenos de nuestros propios negocios, llenos de nuestras propias preocupaciones. No importa que la preocupación que tengamos sea muy válida, sea muy de servicio a Dios, o sea de cualquier cosa. Porque hay gente que, o sea, cuando nosotros reemplazamos el amor a Dios por el servicio a Dios, Dios nos dice que debemos servirle. O sea, dice, si mamá es servirme, ¿no? Dice, si mamá es guardar mi mandamiento. El servicio a Dios es un privilegio. Una de las cosas que usted tiene que tener presente, y que yo tengo que tener presente y todo, que, que Dios nos usa y nos permite servirlo como un privilegio para nosotros, no porque nos necesite. Si usted cree que Dios lo necesita a usted, está equivocado. Dios no necesita de nadie. El servir a Dios es un privilegio, es una bendición, pero no que Dios lo necesite. Dios puede usar a cualquier persona. De hecho, cuando nosotros no cumplimos con el servicio que Dios tenía, el propósito del servicio que Dios tenía para nosotros, Dios toma a la otra persona para que haga lo que tú no hiciste. Pero Dios no te necesita, ni me necesita a mí. El servir a Dios es un privilegio, es una bendición. Incluso la Biblia dice, y es fuerte, y la palabra de Jesús es muy fuerte, que nosotros no queremos hincar el diente porque es demasiado fuerte. Cuando Él dice fuertemente, dice, siervo inútil eres, lo que tenías que hacer, hiciste. Fuerte. O sea, en el servicio no hay gloria, en el servicio no hay nada espectacular, es algo que tenemos que hacer. ¿Y cuándo disfrutamos del servicio? ¿Cuándo el servicio es importante para nosotros? Cuando el servicio lo entendemos como un privilegio, una bendición y lo gozamos. Pero entendemos que el servicio, el ministerio o lo que usted quiera llamarle, como usted quiera llamarle, no es una cuestión de Dios necesitándonos a nosotros. Oh, si yo no hiciera esto, quizás qué sería del reino. Dios no necesita de usted, ni necesita de mí, necesita de nadie. Vuelvo a insistir, cuando usted vea el servicio, el ministerio como un privilegio, lo va a gozar, lo va a disfrutar, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es amar a Dios. Y cuando nosotros empezamos a olvidar, porque el servicio ahora, también hay otras cosas, hay cosas de este mundo como negocios, actividades, que no se pueden sobreponer o sobreponer al mandato de Dios, al amar a Dios. Usted puede estar haciendo muchas cosas en este mundo, la búsqueda de logros, ya sea intelectuales, materiales, de todo tipo, se le va la vida y se da cuenta que se llega al final del camino sin amar a Dios. También eso nos pasa a los que llevan mucho tiempo en la iglesia. O sea, que tenemos que cuestionarnos constantemente, ¿de qué manera estoy amando a Dios? ¿Le amo realmente? ¿Dios ocupa un lugar preponderante? ¿O los problemas me están agobiando? ¿O las situaciones me están agobiando que llevo a olvidar que lo más importante es amar a Dios con todo mi ser? Y al amar a Dios con todo mi ser, ¿por qué? Porque si la Biblia plantea que si me voy a guardar mi mandamiento, muchas veces el guardar los mandamientos es un tremendo desafío, porque muchas veces no es fácil, porque el guardar los mandamientos de Dios y el cumplir sus leyes muchas veces entra en contradicción con nuestros propios deseos o entra en contradicción con la gente que nos rodea y nos hace la guerra. Porque en este mundo ahora se destaca que el ser deshonesto es mejor que ser honesto, que mentir es una virtud, que el respeto a la vida no tiene interés, y una serie de cosas que sabemos que son contrarias a Dios y que nosotros no estamos dispuestos a involucrarnos o a aceptar en nuestras vidas. Y eso nos constituye el enemigo del mundo y de la gente del mundo, que no nos ve con buenos ojos y nos desprecia. Porque la Biblia dice, vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Eso dice la Biblia. Vosotros lloraréis, os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Jesús dice, pero confía, yo vencí al mundo. O sea, del mundo nosotros no podemos esperar nada, de la gente que no conoce a Dios, pero también tenemos algo interior, una lucha. Entonces la Biblia dice y plantea que el amor a Dios es lo más importante. Y yo debo preguntarme constantemente,
estoy amando a Dios? ¿Dios es tan importante en mi vida? ¿O solamente me preocupa el servirle, me preocupa el cumplir con la gente, ser buena gente con mi familia, con mis padres, con mi madre, con mis hermanos, con los que me necesitan, o ser una persona que tenga un carácter benévolo? O sea, el asunto, todo eso es parte de lo que Dios quiere para nosotros. Pero ¿qué es lo que es más importante? Jesús insiste, el amar a Dios. Vamos a avanzar un poquito más. Producto del sistema del evangelismo ya descrito, las congregaciones tienen muchas personas que viven una vida religiosa o son unos falsos discípulos, carentes de una relación con Dios, no saben lo que es amar a Dios, ni les interesa. Ustedes se van a encontrar que hay gente que muestra la indiferencia, y hay gente que vive, va a la congregación y en su casa, hace lo que quiere en su trabajo, vive una vida, no tienen, nosotros decimos no tienen testimonio, es que esas personas no aman a Dios, porque se quedaron en aceptar a Dios como su Señor y Salvador. Y eso fue lo que le vendieron, y eso fue lo que compraron. Pero más compromiso con Dios no hay. Pero la Biblia dice claramente, el que me ama guarda mis mandamientos. O sea, el que no guarda los mandamientos, dice Dios, Jesús, no me ama. Tajante, no me ama. Y el que guarda mis mandamientos, me ama. Ahora, yo no estoy negando, ni estoy diciendo así, que guardar los mandamientos es fácil. Pero dice que en ese amar a Dios, en el cumplir esos mandamientos, tú vas a involucrar tu mente, tus fuerzas, tu alma, tu ser. Porque el mandamiento es una letra que está escrita. Por eso Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. O sea, tener los mandamientos es una cosa, conocer y guardarlos es otra. Y para guardarlo debo involucrar todo mi ser. Es una lucha permanente. Y cuando tú luchas, Dios se agrada. Cuando tú te dispones y involucras todo tu ser para cumplir un mandamiento de Dios sagrado, aunque no siempre venzas, porque Dios ama esa disposición tuya a amarlo, a guardar su mandamiento, al querer cumplir su palabra. Dios se alegra de eso, Dios se goza de eso, porque hay una disposición. Pero en la iglesia hay mucha gente que se quedó, no tiene la mala intención. Ellos están para vivir el mundo, tienen sus propias metas personales que son prioridad por sobre cualquier cosa de Dios. Eso es lo prioridad. Yo no estoy, incluso las metas personales pueden ser de un carácter muy noble, pero nunca pueden reemplazar el amor a Dios. La gente trabaja por sus propias metas, no hay tiempo para Dios, y menos para amarlo. Y más aún, en algunos casos hay personas que sencillamente no están dispuestos a, digamos, a dejar sus metas por servir a Dios o por cumplir a Dios. Si hay que robar, robamos, si hay que mentir, mentimos. Pero se va a llegar al final de los tiempos donde nada, ni los esfuerzos que hicimos, donde puse mi fuerza, porque dice, habrá Señor con todo tu ser, con tu fuerza, con toda tu mente, donde puse todo mi ser, donde me desgasté, donde mi vida se fue día a día, terminé dándome cuenta que eran cosas efímeras, que no sobreviven al tiempo y que no son eternas, que me desgasté por algo que no tiene sentido. Su relación con Dios se limita a ser clientes de petición, de necesidad o un momento oscuro. No tiene una relación de amor permanente con el Señor, un estilo de vida que refleje su amor en todo momento a Dios. Amor a Dios, amor a Dios. De hecho, uno de los grandes problemas que tienen los creyentes, sin ser, sí, por favor, no, sin ser religioso, porque todo es que Dios no es prioridad en sus vidas. Ellos pueden, escúcheme, hay creyentes que pueden acomodar cualquier cosa, tiempo, recursos, o cualquier cosa para hacer su actividad, o para hacer lo que, mira, para ellos es muy importante algo que tienen que hacer, no sé, o un documento que tienen que conseguir, un trámite que tienen que hacer, y son capaces de acomodar cualquier cosa, incluso en lo que tiene que ver con diversiones. No sé, pues me regalaban una entrada para no sé qué cosa, o hay un partido importante en el estadio,
y resulta que y tengo un conflicto con las cosas de Dios, yo voy a priorizar esas cosas porque para mí eso es más importante. Pero cuando tenga que priorizar las cosas de Dios, no lo voy a hacer, voy a hacer acomodo. Para Dios no es la prioridad de su vida. Y la Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que tener a Dios primero en nuestra vida. Yo te voy a recordar una cosa. El que te sustenta a ti, el que te da esperanza de vida eterna, es Dios, no hay otro. Las cosas de este mundo, ninguna te va a sostener, ninguna. Todas son efímeras, todas se terminan, todas son erráticas, y todas son defectuosas. Dios no tiene defectos. Las promesas de Dios son verdaderas y la esperanza de una vida eterna es real. No hay ninguna institución, ningún Dios o ninguna cosa en este mundo que te pueda dar la esperanza de la resurrección y vida eterna. De hecho, Pedro es muy tajante cuando lo dice. Cuando Jesús plantea que el que no come de mi carne y bebe mi sangre no puede ser discípulo, y escandalizó a mucha gente. Incluso la Biblia dice que desde ese día muchos de los que le siguieron dejaron de seguirle. Jesús le pregunta a sus discípulos y a Pedro, ¿ustedes también se van a ir? ¿Y qué dice Pedro? ¿A quién iremos? ¿En qué nosotros hay palabras de vida eterna? O sea, es la importancia. Entonces, no erremos al blanco, no erremos. El Señor tiene la primera prioridad, el Señor tiene la primera importancia, el amor a Dios, lo más importante, que fue el mandamiento más grande. No hay otro más grande, amar a Dios. Entonces, cuando nosotros somos erráticos, o sea, la salvación tiene que llevarme no a un disfrute de la vida eterna, que está entre dichos. Porque Jesús dice, yo sé el que realmente me aceptó, incluso, dice, tú podrás preguntarte, pero ¿cómo esa gente hizo milagros en el nombre de Jesús? ¿Y cómo esa gente pudo hacer también profecía en el nombre de Jesús? ¿Y cómo es posible si no eran parte del... Es que Dios se honra a sí mismo y no a las personas. Tienes que dejar de pensar que Dios usa solamente a aquellos que han aceptado a Cristo y que son sus hijos. Dios usa a quien quiere y a cualquiera, porque Él es Dios. Dios puede usar hasta un burro. Eso no significa que Dios se agrade. Acuérdense del profeta del Antiguo Testamento, se me fue el nombre, que tenía que maldecir a Israel. O sea, era profeta, claro que era profeta de Dios, que era chueco, más chueco que cola de chancho. Pero Dios lo había establecido como profeta. Cuando Dios establece a personas, no lo establece por mérito, es porque Él quiere y lo va a usar o porque tiene propósito. Nosotros no merecemos. Hay creyentes que dicen, pero ¿cómo esta persona es usada por Dios? Mire cómo es su vida. Es que Dios se honra a sí mismo, no a las personas. Dios honra su palabra y no a aquellos que son portadores. En la Biblia está lleno de ejemplos, sobre todo en el Antiguo Testamento, de gente que le falló a Dios en forma descarada. Sin embargo, Dios no dejó de pensar en que lo iba a usar. Tenemos el caso de Sansón. Usted se puede, al primer acto de fornicación de Sansón, podría haber dicho Dios que se fuera el espíritu de él, porque ese tipo fornicaba de una manera impresionante. Pero Dios dijo así tal, lo voy a usar. Pero yo no lo estoy honrando a él, estoy honrando mi palabra en él. Así como hay gente que nunca falla y Dios también lo usa. O sea, aquí no se trata de mérito, porque Dios no mira, tienes que ir conociendo, tenemos que ir conociendo cómo funciona Dios. Pero a la hora del juicio, Jesús es claro, apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Hay mucha gente que sirve a Dios que está engañada y cree que porque Dios lo usa, están asegurados. Esto nos tiene que llevar a todos nosotros a reconsiderar nuestra vida. Dice, Señor, me amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser y con toda tu fuerza. Todo, todo tu ser involucrado en el amor. Y eso dice, ahora, ¿cómo se manifiesta? Y vamos a seguir viendo un punto. Hay algunos que su realidad de vida consiste principalmente en sus actividades y negocios en este mundo. No hay tiempo para una relación profunda con Dios. Lo que no significa realizar una vida de activismo religioso. Cuando digo una actividad profunda, no significa activismo religioso. Hay gente que entiende que yo tengo tiempo con Dios porque tengo un activismo religioso. El activismo religioso no sirve.
El activismo religioso es destructivo, no es religión, es relación. No se trata de, yo tengo más, una relación más profunda con Dios porque soy más activista religioso. No, 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 no. Esto es personal. Y de ahí viene que yo necesito saber en forma práctica y activa cómo manifiesto el amor a Dios. Esto no es difuso. Ay, y de ahí viene la importancia del capítulo 14 de Juan, donde Dios aterriza en forma muy práctica cómo se manifiesta el amor a Dios. No anda abordando las nubes. Yo te voy a decirte una cosa. Toda la enseñanza de Jesucristo no es etérea, no es que anda botando las nubes, es muy práctica, no hay forma de eludirla. Una persona que lee el Evangelio de Jesucristo tiene claro lo que tiene que hacer y cómo tiene que vivir. No hay confusión, no hay misticismo. Bendito sea el Señor, porque todo es tocable y tangible. Cuando Jesús da una orden, es claro. Cuando te dice ir por todo el mundo y hacer discípulos, es claro cómo hay que hacerlo. Hay que ir, caminar, hablar a las personas y predicarles y enseñarles. Eso es totalmente tocable y tangible. Cuando Jesús te enseña a orar, te enseña claramente cómo hacerlo. Cuando Jesús te dice que tienes que perdonar al amigo, te dice cómo tienes que hacerlo. Todo lo que enseña Jesús es práctico. No hay ninguna cosa mística ni etérea. Y cuando está hablando del amor, dice, si tú quieres saber cómo tú me amas, cuando dice que lo más importante es amar a Dios con todo nuestro ser, te dice prácticamente, así se ama. Y así espero que tú me ames, guardando mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. El que no me ama, no guarda mis mandamientos. Así es simple. Entonces, aquí estamos hablando, hay gente que tiene sus prioridades. El asunto es que ninguna prioridad de este mundo permanecerá. Ni tus bienes van a acompañarte después de la muerte. Aún muchas veces aquellos bienes te desgastaron físicamente y te robaron la vida en procurarlo. Procuraste con tanto esfuerzo cosas, te tiraste con tanto esfuerzo a propósito, hiciste tantas cosas en el nombre de Dios y para Dios, es que Dios no te mandó. Y sí, y te muestres tanto y te desgastaste, llega al término de tu vida con las manos vacías, porque Dios no quiere eso. ¿Tú crees que tú le vas a presentar tu empresa o tu casa o tu auto o alguna cosa que lograste esforzándote mucho ante Dios como una ofrenda? Tu vida es una ofrenda, tu vida. Es triste saber que una persona que ha pasado su vida en la consecución de logros materiales, desplazando a Dios, llega a darse cuenta que estos logros son efímeros, que no lo seguirán después de la muerte y que lo único realmente importante es tener una relación viva con el Dios eterno. Eso es lo único importante, lo demás no importa. Yo quedé muy impactado, pero tan cuando el pastor Rick en su libro relata sobre ese hombre, en un caso real, que está contando en un libro sobre los logros que tuvo la universidad y todos los trofeos que ganó para la universidad y que estaban en la estantería de la universidad. Él había abandonado la universidad ya hace unos 30, 40 años, ya no estaba ahí, y un día dice que recibió una caja con todos sus trofeos y con un papelito que dice que estaban en la basura porque lo iban a botar, pero que él se acordó y a lo mejor a él le podría interesar tenerlo. Y él se dio cuenta que todos esos logros ya a nadie le importaban. Lo iban a botar a la basura. Lo habían sacado del estante de los recuerdos para tirarlo a la basura. ¿Cuántas cosas, como dice Pablo, para mí lo tengo como basura por ganar a Cristo? Todo lo que yo logré, dice Pablo, todo lo que yo tuve, todo lo que yo aprendí, toda esa enseñanza que tuve a los pies de Gamaliel y a los pies de muchos, lo tengo por basura, por ganar a Cristo. O sea, todos mis logros no tienen ningún sentido. Ahora, yo no estoy diciendo que los logros son malos. Yo no estoy diciendo que usted no. Yo creo que Dios quiere que logremos cosas. El asunto es una cuestión de prioridades. Que si en la persecución de los logros dejo a Dios aparte y termino mi relación y no tengo ni una relación viva con Dios, no, porque usted puede tener lo mismo. Porque Dios le puede dar todo lo que usted quiere. Porque Él lo dice. Sí que usted tiene que guardar la relación contigo. Y Dios le va a dar lo que usted necesita, porque muchas cosas que usted va a conseguir van a ser su perdición y va a ser la maldición de su alma. Porque uno, una vez no sabemos ni siquiera
que hay algunas cosas por las cuales estamos luchando que nos van a perjudicar la vida y no nos van a beneficiar. Pero Dios sabe todas las cosas. Dios nos puede dar mucho más de lo que pedimos, dice la Biblia. Mucho más de lo que pedimos. ¿Le quiere usted a Dios? Y cuando dice mucho más de lo que pedimos, tiene que guardar relación no solamente con lo material, sino con aquello que dentro del campo material no va a destruir mi alma, sino que me va a beneficiar. Entonces, después de la muerte, lo único que importa es tener una relación con Dios. La Biblia enseña que lo más importante es el gran mandamiento, el amar a Dios y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Por lo tanto, cuando una persona llega al conocimiento de Dios a través de Jesucristo, cuando lo evangelizamos, más allá de la salvación por fe, el establecer una relación de amor con Dios debería ser lo más importante, porque esto constituye un mandamiento de Dios para el creyente, el amarlo con todo su ser. El énfasis que nosotros debiéramos ponerle a las personas que, que conocen al Señor es que ellos tienen que establecer una relación con Dios, que el amor a Dios es lo más importante, es el mandamiento más importante. Estas personas debieran conocer que tienen que establecer una relación de amor con Dios más allá de cualquier cosa, más allá de sus problemas. De hecho, una vez nosotros nos dirigimos cuidadores de los problemas de las personas, no es lo que Dios quiere. Bueno, ahora, ¿cómo se manifiesta en forma práctica este amor? Pues solo una cuestión de sentimiento. El Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en 4 oportunidades se refiere a que el amor a Dios, a Jesucristo se manifiesta guardando los mandamientos del Señor. Si mi mamá dice guardar mis mandamientos, el que tiene mi mandamiento y lo guarda, este es el que me ama. El que me ama mi palabra guardará. El que no me ama no guarda mi palabra. O sea, 4 momentos dice guardar la palabra. Entonces, ¿cuál es la palabra de Dios? Está escrita en el Evangelio. Es lo que nos enseña. Vamos a guardar la palabra del Señor como Él lo enseña. Hay muchas cosas que Dios y la ley de Dios también, porque los mandamientos del Señor no han pasado, no son pasados de moda. La ley que tiene que ver con ceremonia, tal vez ya no tiene sentido, pero la ley moral, ética, los mandamientos de relacionar, todo eso, claro, son los 10 mandamientos están vigentes, nunca han dejado de estar vigentes, ¿verdad? Y cada uno de ellos. La pregunta es, yo empiezo a leer los 10 mandamientos, ¿y cuántos de esos mandamientos son importantes para mí? Como el Dios único, como honrar a los padres, como el diezmar, el no mentir, el guardar el día sábado, o sea, el guardar el día de reposo. El día de reposo tiene tres versículos. Y muchas veces me he preguntado, que para Dios es tan importante, usted lee eso 20 y se va a encontrar con 3, casi todos los otros mandamientos tienen un versículo, pero el guardar el día de reposo para el Señor tiene 3 versículos. Y me he preguntado muchas veces, Señor, el versículo, ¿esto será tan importante para ti? Bueno, hermano, lo que les quiero decir es que amar a Dios es lo más importante que debemos tener. Y eso se manifiesta en guardar los mandamientos. No es etéreo, no es efímero, no es una cosa que está disfrutando en el aire, es algo muy práctico. Y los mandamientos del Señor están explícitamente claros en la Escritura. Usted los conoce, yo también. No tenemos nada que... Y si no los conoce, usted los puede ir conociendo. Pero amamos al Señor y le manifestamos amor al Señor cuando guardamos su mandamiento. Y dice, el que tiene mi mandamiento lo guarda, el que me ama. Y el que me ama, el que no me ama, no guarda mis palabras. Entonces yo lo dejo a usted con esta enseñanza, que guarda relación con eso. ¿Cómo amar al Señor? Practicando el amor al Señor. Tenemos que, no olvide, algunas veces las circunstancias, los acontecimientos, los apremios de esta vida nos tienen nublados y hemos perdido un poco el foco. Y estamos bregando y luchando y desgastándonos por cosas que no tienen tanta importancia. El amor a Dios es lo más importante y el amor a Dios se manifiesta guardando los mandamientos del Señor. Si alguna vez usted tiene que predicar a una persona, el Señor y está entrega su repito, ponga énfasis, que el amor a Dios es lo más importante. Practicar el amor a Dios. Así que yo quiero he tenido preparado esta temática basado principalmente en lo que Dios ha puesto en mi corazón, que es que tenemos importancia y nos preguntemos, ¿yo estoy amando a Dios?
¿Estoy amando a Dios como Él me enseña realmente o lo odio esta vida me han alejado mucho de ese amor a Dios?